estimada Teresa Luzardo, María Francesca, Paola Rendick, de este hermoso museo, directora de este hermoso museo, estimada Ruth Simeone, que la veo al fondo, me falta, dije Francesca, sí, dije Francesca, perfecto, estimadas mujeres de los pueblos originarios, representantes de organizaciones sociales, autoridades, para mí es un honor estar aquí, me siento reconfortada estar aquí en mi tierra. Yo soy magallánica, soy sureña, soy una mujer del sur. Quiero dedicar estas palabras que preparé, donde de alguna manera algo respondo, pero luego tú me haces responder, ir directamente al callo, a propósito de mujeres e historia, o mujeres que la historia no reivindica, o mujeres ocultadas por la historia. Quiero dedicar estas palabras a dos mujeres que el 21 de septiembre de 1843, luego de 4 meses de navegación, de travesía por estos estrechos, por estos mares, pisaron tierra magallánica. Las dos mujeres venían a bordo de la goleta Ancud, el 21 de septiembre de 43. Son Venancia Elgueta e Ignacia Leiva. Seguramente hay grandes calles que llevan sus nombres aquí en Punta Arenas. Son las dos mujeres chilotas, las primeras en pisar esta tierra, quienes junto a nuestros pueblos originarios y luego a nuestras mujeres inmigrantes, croatas, suizas, británicas, árabes, por supuesto mis orígenes chilotes también, todas juntas conformaron lo que significa la riqueza, la diversidad y el esfuerzo además de quienes han construido patria, nación, Magallanes. ¿Hay nombres de calles de ellas? No. ¿Y están las dos mujeres en esa mole de cemento que construyeron en la costanera? Ah, ya. Es uno de los objetivos que vamos a terminar. Muy bien. En diciembre con las 100 mujeres. Para los nombres. Quiero agradecer al Consejo Regional de la Cultura y las Artes, a la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, a la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno y al Museo Regional de Magallanes por permitirme estar hoy con ustedes en el lanzamiento de una iniciativa tan importante como es Sin Mujeres No Hay Historia, de la oscuridad del olvido a la luz del espacio público. Propuestas como esta de rescate de la memoria que pretende iluminar el presente con la vida y legado de mujeres relevantes para la historia magallánica son sin duda indispensables para el crecimiento nacional y sobre todo regional. Chile es aún, lamentablemente, un país en el que cuesta desarrollar iniciativas culturales y sabemos cuánto más difícil se vuelve esa labor al estar lejos del centro administrativo y al tratar de relevar la figura de las mujeres que hasta hoy, a pesar de los avances, siguen relegadas y subrepresentadas en muchos espacios. Según cifras del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas, solo el 45,8% de las mujeres chilenas participan del mercado laboral, a pesar de que según la encuesta Chilescopio Mujeres Laboralmente Activas versus Dueñas de Casa del 2009, 83% de ellas sostiene que tener un trabajo estable es una de las motivaciones más importantes que rige su vida. Peor aún, cuando consiguen un trabajo, las mujeres reciben cerca de 1/3 menos de salario que sus pares masculinos que cumplen la misma labor, lo que ocasiona que tras la jubilación reciban más de 1/3 menos de retribución monetaria, a pesar de que viven más que los hombres. Todo esto conduce a un término lamentable pero muy conocido, la feminización de la pobreza, que no es un fenómeno desconocido para nuestra región de Magallanes. Estamos aún en el mes de la mujer y en el año del aniversario número 70 del Premio Nobel a la escritora Gabriela Mistral, un momento más que propicio para dedicarle un homenaje y recordarla en este lanzamiento. No solo porque fuera nuestra más destacada escritora, no porque fuera directora del Liceo de Niñas de esta ciudad, mi ciudad, liceo donde yo estudié, y haya escrito aquí, en Magallanes, su libro Desolación. La recordamos y enaltecemos porque en la figura de Gabriela Mistral confluyen una serie de elementos que hacen que el espesor de su obra y su legado sigan vigentes hasta hoy y que están en perfecta concordancia con iniciativas como las que en este día estamos lanzando. Dedicada con pasión a la labor más noble, enseñar, Gabriela Mistral se enfrentó a los estereotipos de su época y se paró firme para hacer oír su voz en distintos espacios,
que trascendían las aulas públicas, que siempre amó y dignificó. Mistral cumplió con tareas nacionales e internacionales de primer orden. Fue representante del Estado como cónsul, creó programas educativos sin haber estudiado formalmente pedagogía y escribió de manera sublime. En este sentido, siguió los pasos de otra gran mujer de nuestra patria, la profesora, escritora, embajadora y feminista Amanda Labarca, que fue, entre otras cosas, la primera académica del país y jefa del Departamento de la Mujer en las Naciones Unidas. Su trabajo, como el de Mistral, estuvo siempre dedicado a que la Universidad de Chile y todas las universidades públicas del país se vincularan de manera más activa con las demandas progresistas de nuestra nación. Precisamente porque la Universidad de Chile y en particular la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones que encabezo comparten el interés de relevar el rol de las mujeres y avanzar en la equidad de género, recientemente anunciamos el lanzamiento de la Cátedra Amanda Labarca, que no solo trabajará en la inclusión de las temáticas de género en las mallas curriculares de nuestros estudiantes de pregrado, sino que también avanzará en la promoción de la investigación en este ámbito, lo que incluye la difusión de sus resultados y, por cierto, insistirá en la instalación del enfoque de género en las políticas universitarias e incluso estatales. Me detengo en la figura de Amanda Labarca porque su compromiso con la educación pública y la equidad me parece indisoluble del que adquirió Gabriela Mistral, con la desacralización del conocimiento, que a su juicio debía llegar a todos aquellos que lo requirieran en todas las latitudes. La de Mistral fue una figura pilar de la institucionalidad cultural chilena en su labor diplomática desde 1938 y de seguro se convirtió en un modelo para su seguidor, Pablo Neruda, que emuló su compromiso, su trabajo, su militancia cultural por los más desvalidos y el uso de la pluma para todos, para todas esas causas de forma constante, exuberante y radical. Para la escritora fue fundamental esta región. Cuando Gabriela tenía 29 años publicó Paisajes de la Patagonia, poema compuesto por Desolación, Árbol Muerto, Tres Árboles y El Espino. 4 años más tarde este poema aparecería en su primer libro llamado Desolación. La historia de esa primera publicación estuvo trazada por la historia de Magallanes. Mistral escribió Desolación cuando se desempeñaba como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, nombrada por Pedro Aguirre Cerda. Como todo en la vida de la Mistral, este fue un nuevo reconocimiento a sus capacidades humanas e intelectuales y sobre todo a su interés por la integración nacional. La designación que le hizo a Pedro Aguirre Cerda tenía entre sus principales motivaciones llevar, comillas, chilenidad a una tierra de impronta, comillas, extranjera por la migración. Dice Matías Tagle con su trabajo Gabriela Mistral y Pedro Aguirre Cerda a través de su correspondencia privada 1919-1941, comillas, no sabemos con precisión cómo se conocieron Gabriela Mistral con Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, sus respectivos testimonios indican que ya se conocían cuando Gabriela Mistral fue nombrada como directora del Liceo de Punta Arenas. En efecto, Aguirre Cerda recordaba en 1938 que, comillas, Gabriela Mistral era profesora del Liceo de los Andes, es decir, de mi tierra. Conocía yo la reputación que ya habían proyectado sobre ella sus versos. Era yo en ese tiempo, escribe Pedro Aguirre Cerda, ministro de Educación Pública en la administración de Sanfuentes. Un día quedó vacante la dirección del Liceo de Punta Arenas. Deseoso de fortalecer el sentimiento nacionalista en esa zona en que tanta influencia ejercen las diferentes colonias extranjeras, me pareció adecuado, lo dice él, no yo, me pareció adecuado fomentar la chilenidad con la presencia de una maestra que por sus condiciones excepcionales juzgaba debía ejercer una benéfica influencia en pro del prestigio de Chile en el ambiente extranjero de Magallanes. Propuse, sigue Pedro Aguirre Cerda, al presidente Sanfuentes que nombrásemos a Gabriela Mistral en el cargo vacante de directora del Liceo de Punta Arenas. El presidente, que también conocía la obra de la poetisa, aceptó gustoso mi proposición. Después de reunir ciertos antecedentes, hice extender el decreto de nombramiento de directora del Liceo de Punta Arenas a favor de Lucila Godoy, que era el nombre civil de la poetisa. En esos días, el presidente de la República se había dirigido a Viña del Mar y allí le hice llegar para su firma el aludido decreto. A los pocos días lo recibí devuelto, sin la firma del primer mandatario, a quien tan pronto como se reintegró a la capital, entrevisté. Comillas, presidente, le dije, ¿no habíamos quedado de acuerdo en nombrar a Gabriela Mistral directora del Liceo de Punta Arenas? Sí, me respondió al punto el excelentísimo señor Sanfuentes, pero usted me mandó el nombramiento extendido a favor de Lucila Godoy y por eso no lo firmé. Resuelto este incordio con el Poder Ejecutivo, salió la nominación en los siguientes términos, comillas,
Nómbrase directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas a la profesora de castellano del Liceo de Niñas de los Andes, doña Lucila Godoy. Autorízase a la nombrada para proponer al gobierno los cambios en el personal, demás medidas de orden interno que estime conveniente para asegurar la buena marcha del establecimiento. Cierro la cita. Por su parte, Gabriela Mistral recordaba también años después que, comillas, a pedido del ministro de Instrucción, el futuro presidente Aguirre Cerda, fui nombrada directora del Liceo en Magallanes y navegué hacia las grises postrimerías chilenas. Cierre comillas. En este, como en todos sus cargos, Mistral se desempeñó con excelencia. Pero lamentablemente, a pesar de todos los nombramientos nacionales e internacionales que asumió con el orgullo que le daba su enorme vocación de servicio público, Chile no le hizo la vida fácil a la Mistral. Su obra no solo tardó en reconocerse dentro de nuestras latitudes, sino que incluso con posterioridad al Premio Nobel, que recibió en 1945 y que la convirtió en el primer escritor latinoamericano y la primera mujer en alcanzarlo, persistieron las dudas entre los críticos sobre la grandeza de su trabajo. Muchos seguían viendo en ella, comillas, a la poetisa, y lo recalco, una figura femenina y por tanto delicada, sin ver a la, comillas, escritora, recalco, que con todas sus letras debatía con un mundo dirigido por hombres desde la enseñanza, el amor, la palabra, pero también desde la certeza indiscutible de estar representando en ello todas las virtudes de las mujeres en una época en que éstas eran silenciadas. Es nuestra misión rescatar del olvido a muchas otras Gabrielas. Es nuestra tarea ineludible formar a las que vienen. Ese compromiso solo podemos asumirlo desde lo público como referente y articulador del quehacer nacional y mucho más particularmente desde el fortalecimiento de una educación pública inclusiva que permite que el talento y el compromiso surjan en cada punto del país sin importar la lejanía, los recursos económicos o la historia de los padres. Una figura como la de Gabriela Mistral no podría haber brillado en un sistema educacional estratificado como el de hoy. No podemos seguir perdiéndonos la oportunidad de formar y ver crecer a otras y otros como ella. La tarea más hermosa que tenemos por delante es devolver a la educación pública el sitial que merece para entregar a las niñas, a las mujeres, a los niños y a los hombres de nuestra patria la educación que merecen y que no me cabe duda es nuestra única posibilidad de crecer de manera integral y avanzar como país. Los felicito por esta iniciativa y, por supuesto, desde la Universidad de Chile, desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en alianza con la UMAC, con ustedes, trataremos de que efectivamente este proyecto, esta propuesta, sea exitosa y que participen muchas mujeres. Muchas gracias. Gracias. Para reflexionar un poco más también respecto de qué responsabilidad han tenido los hombres, pero también las mujeres en este tema. Bueno, yo creo que hay un tema que se refería el intendente y no deja de ser interesante, y es que en definitiva quienes escriben la historia son hombres, y no solamente hombres, se escribe desde el poder. La historia se escribe, como se ha dicho en múltiples oportunidades, desde el relato de los vencedores. En nuestra historia no está la existencia de los pueblos originarios, en nuestra historia no está el aporte de esos pueblos originarios a nuestro país, a la conformación de la chilenidad. En nuestra historia no está el aporte de esos inmigrantes que llegaron de distintas tierras, de distintas latitudes, de esas mujeres, sobre todo. Estaba leyendo un libro de Gloria Angelo, que va a salir publicado ahora en Punta Arenas, sobre la historia de las mujeres magallánicas, y es la historia de la inmigración, ¿no? Que tiene que ver no solamente con nuestros pueblos originarios, también con estas mujeres que llegaron en la goleta Ancud, también con las chilotas que llegaron aquí a colonizar entre comillas, a trabajar, a entregar su alma, ¿no? Para que Magallanes dejara de ser lo que era en ese minuto, un recóndito lugar perdido en el mundo que era más bien una colonia penal. Entonces creo que esa historia que está escrita básicamente por hombres o por los vencedores, ¿no? Es una historia masculina en todo su más amplio sentido. Es una historia que nos da cuenta de los matices, que nos da cuenta de ciertas luchas, que nos da cuenta de ciertas resistencias. Y en ese sentido, más que la historia la escriben los hombres, yo diría la historia la escriben los vencedores, la historia la escribe el poder. Y el desafío nuestro como mujeres también, y como mujeres democráticas, como mujeres libertarias,
es que esa historia sea escrita por todos quienes han participado en ella. Y en ella hemos participado todos y todas. Y en ese sentido es sin duda un desafío. A ver, yo creo que aquí hay un tema. Han surgido, también hacía alusión al intendente, que fue breve pero muy contundente. Sí. Hay un movimiento de historiadores e historiadoras en nuestro país que justamente tienen otras miradas, otros ángulos para plantear lo que ha sido nuestro quehacer de Arica a Magallanes. Está, bueno, no solamente Gabriel Salazar desde la historia, ¿no?, de los movimientos sociales, desde las luchas de los movimientos populares. Pienso en Verónica Valdivia, pienso en la propia historiadora que tiene una magnífica historia del siglo XX chileno, estoy como tú, se me olvida el nombre, Sofía Correa Sutil, y con un conjunto de historiadoras, hay un par de hombres también ahí, que tienen una historia del siglo XX chileno que es muy interesante, que tiene justamente toda esa diversidad. Están surgiendo movimientos, ¿no?, de historiadores, además de mujeres y también desde el mundo académico que están trabajando con la memoria. La memoria es la fuente también central de nuestra historia y esa memoria, sobre todo la memoria de las últimas 4 o 5 décadas, es una memoria del dolor, es una memoria de la resistencia, pero también es una memoria construida con el tesón, con el trabajo de las mujeres. Y en ese sentido yo creo que hay un lado B en todo esto, y es que estamos asistiendo a una suerte de cambio cultural justamente en cómo se escribe, en quiénes escriben y de qué ángulo se escribe la historia. Ahora, es un cambio cultural que en materia de los derechos de la mujer es de dulce y agraz, porque evidentemente cuando vemos los índices de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer especialmente, y las cifras en Magallanes no son pequeñas, y la brutalidad de los hechos en Magallanes no pueden pasar desapercibidos. Esa violencia contra la mujer que hoy día existe, ¿no?, nos está dando también la razón, uno, que avanzamos, pero que la reticencia a ese cambio es tan brutal que de pronto se conduce a hechos como los que estamos asistiendo. Y en ese sentido, el tener iniciativas como esta, ¿no?, el relevar el rol de la mujer y efectivamente decir, no solamente que sin mujeres no hay historia, sin mujeres no hay vida, sin mujeres no hay país, sin mujeres no hay nada, ¿no?, el relevar el rol de la mujer en todos los ámbitos, como un elemento central, sustantivo de nuestro universo, pasa a ser una tarea, yo diría no solo política, es una tarea esencial, porque en estos cambios, en estos procesos de cambios culturales, las fuerzas más reactivas intentan tapar el sol con un dedo. Y la metáfora la uso para no decir llenar de sangre nuestros espacios privados. Y en ese sentido yo diría que tenemos que estar alerta, porque he leído también sobre algunos casos aquí y me sorprende. Faride, este olvido del que estamos hablando se replica en los pueblos originarios a propósito de la presencia de las mujeres. Pero por supuesto, ¿cómo no se va a replicar? Nosotros hicimos un encuentro que denominamos hace unos meses atrás, un encuentro sobre el libro y la palabra, a propósito de las políticas del libro, del debate sobre las políticas de Estado en torno a la promoción del libro y la lectura. Y ese encuentro del libro y la palabra se centró exclusivamente, básicamente, en la palabra de nuestros pueblos originarios y en las regiones. Porque ni la dimensión de las regiones, ni la dimensión de nuestros pueblos originarios, lo que significa de pronto que el idioma básicamente es oral, donde nos va quedando huellas, ¿no?, escritas de las lenguas, de las historias, de lo que se está contando, exige una demanda particular y una atención especial de parte del Estado al momento de elaborar sus políticas públicas en torno a la promoción del libro y la lectura. ¿Acaso estamos promoviendo solamente el libro y la lectura en español? ¿Solo de historias del centro? ¿Y qué pasa con las historias regionales? ¿Qué pasa con el libro regional? ¿Qué pasa con los libros, con los textos, con las palabras de los pueblos originarios? Esas son dimensiones que evidentemente lo saco a colación porque te iluminan un aspecto, ¿no? Porque ejemplifican efectivamente cuán oculto está todo el tema.
y cómo en los pueblos originarios hoy día solo aparecen en tanto en cuanto sus demandas, pero también estereotipados en los medios de comunicación como los violentistas, como los que incendian las tierras, etcétera, ¿no? Y no en tanto en cuanto su aporte cultural y por sobre todo la dimensión que implica reconocerle sus derechos y además la importancia que han jugado y seguirán jugando en la conformación de identidades en nuestro país. Ahora, tú me respondes haciendo la relación con la chilenidad, pero hablando específicamente de la realidad dentro de los pueblos originarios, ¿la mujer cumple el mismo rol que el que estamos mencionando aquí? Por supuesto que no. La mujer es clave. Sin mujeres en los pueblos originarios no hay historia. Hay literalmente esas mujeres que van contando las historias de generación en generación. Las mujeres que se transforman en seres sagrados, en seres venerados. Las mujeres son las que tienen, son las que son más fuertes que el fogón que puede iluminar o que puede calentar, en términos de que la sabiduría que se irradia ahí pasa a ser clave. Desde el punto de vista de la conformación social, ¿no?, de lo que significa el rol de la mujer en nuestros pueblos originarios, por supuesto que es mucho más importante que aquel que le ha dado el sistema capitalista neoliberal en nuestras sociedades. La mujer es como un elemento que trabaja, a la que se le paga mal y además no es reconocida y además es golpeada. Yo diría que en ese sentido, mirar hacia nuestros pueblos originarios, mirar la realidad del pueblo mapuche, de los pueblos del norte de nuestro país, de Aymara, Quechua, etcétera, pasa a ser sumamente interesante, ¿no? Otra cosa que aprender de los pueblos originarios. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Además, debo decirles que son parte de nuestra identidad central y la hemos negado, no la estamos viendo, no estamos iluminando esa parte esencial. Recuerdo, no puedo no hablar de ese iceberg de Sevilla que en el año 95 representó a Chile, ¿no?, en la famosa exposición de Sevilla. Chile llevó, eran los inicios de esta transición aguachenta que quería que todo fuera espectacular, que todo fuera bonito, que todo fuera blanco, que ojalá no tuviera memoria. Y entonces cortaron un tremendo bloque, una mole de hielo, y la llevaron a Sevilla, donde había 40 grados de temperatura en ese minuto. En fin, los aparatos refrigerantes funcionaron bastante. ¿Y qué es lo que requería representar ese iceberg de Sevilla? Que éramos un país blanco, o sea, que no teníamos mezcla, que no teníamos pueblos originarios, que no éramos mestizos. Nuestras raíces indígenas estaban siendo ocultadas como la punta del iceberg, de ese iceberg de Sevilla, que éramos un pueblo sin dolores, veníamos saliendo de la brutalidad. Todavía no podíamos formular ni contar las historias de los horrores que habíamos vivido, no teníamos memoria, no teníamos dolores, en fin. Creo que esa imagen, esa metáfora de cómo Chile se quiso ver a sí mismo y quiso mirar, mostrar al mundo del iceberg de Sevilla, es justamente lo que tenemos que... ya se derritió felizmente, espero, ese iceberg de Sevilla, por el calor, pero también por la fuerza y el peso de la historia. Es exactamente lo contrario. Somos mestizos, tenemos pueblos originarios, tenemos múltiples identidades y en la riqueza de esas identidades, en la riqueza de esa pluralidad, nos reinventamos mil veces. ¿Y en qué proceso ves tú a los medios de comunicación en este momento respecto de este tema? Bueno, ese es un tema de los medios de comunicación que tú y yo como periodista te voy a decir de que nos causa muchos dolores de cabeza porque pareciera ser de que los medios de comunicación, yo creo que no están a la altura de los cambios que se están produciendo hoy día. Creo que no existe la diversidad ni la pluralidad de medios de comunicación que estén dando cuenta de la riqueza y de la profundidad de los cambios que hoy día se está produciendo en la sociedad chilena. Creo que, y no estoy hablando solamente en términos ideológicos del duopolio, de la concentración de los medios, estoy hablando más allá de eso, ¿no?, de cómo se está mirando la realidad, cómo se está informando la realidad, desde qué clave, desde qué mirada. Y en ese sentido me parece preocupante porque creo que esa dimensión no aflora. Y yo no sé si estamos fallando en las aulas de las escuelas de periodismo o efectivamente, por ejemplo, el tema de la televisión, el tema de una ley de medios, como me prometió la presidenta Bachelet, que espero que la cumpla. La presidenta Bachelet, al asumir, y eso hay que decirlo para que todos se lo recordemos, habló de la necesidad de la creación de medios de comunicación públicos. Público no significa que le hagan la publicidad al Estado, no significa que hable bien del gobierno de turno. Público significa que asuma la diversidad regional, la diversidad política, la diversidad étnica, ideológica, cultural, etcétera, ¿no?, de nuestra sociedad.
es una forma además de contribuir a densificar el debate público y es una manera además de contribuir a fortalecer nuestra democracia. Sin esos debates públicos importantes, densos, donde efectivamente parte la mirada de todos, no vamos a poder construir una democracia como la que Chile se merece. Y en ese sentido, a propósito de esta crisis que se está viviendo, crisis en todos los ámbitos, crisis política, crisis de los cataclismos, de la depredación de los ecosistemas, ¿no? De esta locura donde la naturaleza nos hace mirarnos en el espejo y decir qué es lo que estamos haciendo, de estos compatriotas que sufren además de todas esas inclemencias, yo diría que todo eso nos debería hacer reflexionar como sociedad, como país. Y cuando digo como país, digo todos debemos reflexionar, todos y todas, efectivamente, cómo enfrentar esto, cómo fortalecer esta democracia y de qué manera dialogar pluralmente con todas nuestras diversidades, con la riqueza de nuestros pueblos originarios, con la riqueza de nuestras mujeres, con la riqueza de nuestras regiones, para poder salir airosos y más fuertes de esta situación. Yo personalmente soy partidaria de una asamblea constituyente. Pero hay otras opiniones. Bueno, yo creo que la historia no es la gran historia, la historia es la que todos los días cotidianamente estamos construyendo en nuestros espacios laborales, en nuestras casas, en nuestras calles, en el Parlamento, en la Moneda, en la Intendencia, en la Seremía, etcétera. La historia no es la gran historia, es la historia cotidiana, ¿no? Que luego va conformando el gran relato. El punto es cómo efectivamente podemos hacer para que ese relato sea verídico, para que ese relato aflore en toda la dimensión, en toda su dimensión. Yo creo que ya no es un tema de los historiadores, creo que ya se ha conformado una generación de historiadores y de historiadoras que asumen que efectivamente hay otros ejes, ¿no? Que dan cuenta de la riqueza de la historia. Hay otros ejes donde no solamente está la figura del triunfador, la figura masculina, la figura del poder. Creo que ahí no está el tema. Creo que el tema está, por ejemplo, hoy día en nuestros medios de comunicación, que es un tema complejo. Es un tema complejo porque nosotros sabemos, los periodistas, que construimos realidades, que desvirtuamos también realidades, no solamente las construimos, y que también incluso podemos hasta destruirlas. Y en ese sentido, aquí está por un lado el rol de los periodistas y la formación de los periodistas, y yo lo digo con un cierto conocimiento de causa. Yo hace casi 2 décadas que estoy formando periodistas, doy clases de ética en tratamientos periodísticos en la Universidad de Chile. Muchas generaciones de periodistas han pasado por mis aulas, como profesora de la Universidad de Chile, y además doy clases, estoy en la formación de las futuras generaciones de periodistas. Pero no solamente tiene que ver con esa formación, tiene que ver también, insisto, con los medios de comunicación. Es decir, no es posible que la televisión pública, que televisión nacional, y lo digo también con conocimiento de causa porque fui miembro del directorio de Televisión Nacional durante 4 años, ¿no? Del 2000 al 2004, que Televisión Nacional efectivamente no esté representando esa diversidad y no esté haciendo una televisión pública como debería ser y como se dice, ¿no? Que es, como su nombre lo indica. No puede ser de que nos sigan dando basura, no puede ser de que determinadas coberturas sigan siendo tan sesgadas. Y ahí creo que es fundamental cambiar esa ley de Televisión Nacional, como también se ha señalado en campaña. Creo que hay que recordar las promesas de campaña. Se planteó la necesidad de cambiar la ley de Televisión Nacional porque la Televisión Nacional está obligada, no puede por ley recibir recursos públicos, está obligada a autofinanciarse. Al estar obligada a autofinanciarse nos dan basura porque nos dice que solamente la basura vende, ¿no? Y entonces las coberturas periodísticas son sensacionalistas, entonces son 2 horas con el micrófono tratando de humillar a la persona que está con el agua hasta el cuello, ¿no? Para mostrarnos un poco de show, de reality show. En fin, creo que hace falta medios, televisión, imágenes que nos devuelvan una realidad más cercana a lo que efectivamente somos y estamos construyendo. Y eso es una demanda ciudadana. Lo conversamos con Paula cuando me entrevistó Paula Viano hace unos meses atrás, cuando estuve en junio último. Vengo seguido a Punta Arenas, me encanta. Hablamos justamente, o sea, cómo efectivamente hace falta, ¿no? Diversificar, crear medios y además darle un sentido, una mirada más ciudadana a esos medios de comunicación. Ahí está, ahí hay una fuente que es fundamental.
La información es un derecho ciudadano. Cada uno de ustedes, cuando hablamos de libertad de información, es el derecho que ustedes tienen a estar oportuna y verazmente informados, ¿no? Así como nosotros hablamos del derecho a la información como periodistas, ustedes tienen también, es un derecho fundamental que está consagrado. No estamos siendo bien informados, hay una situación compleja. Es un elemento, no digo que sea el único, no vamos a tapar el sol con un dedo. Es uno de los elementos que no dejan de ser importantes porque además, insisto, están construyendo realidades. Me enteré lo de la casa de Gabriela Mistral y veníamos conversando con Ruth Simeone del Consejo del Libro y del Consejo de la Cultura. Ayer, se descubrió esta casa. Esta casa tiene que ser... O sea, no, esta casa tiene que tener una placa, tiene que ser restaurada, tiene que ser un museo. O sea, no podemos, nosotros estamos a cargo del patrimonio como ciudad, no podemos dejar pasar una cosa así. No sé qué es lo que habría que hacer, pero se requiere de dinero si hay que golpear las puertas para efectivamente transformar. Cuando Mistral, a los 70 años, ¿no?, del otorgamiento del premio Nobel a nuestra poeta Gabriela Mistral, a nuestra escritora Gabriela Mistral, qué mejor regalo de Magallanes que efectivamente entregar a la comunidad esta casa museo de Gabriela Mistral. Y no solamente, que además se lo merece el nombre de una calle importante. Gabriela Mistral tiene que tener en esta ciudad el nombre de una calle, y eso no es una formalidad a propósito de lo que usted señala, ¿no? Lo del museo es clave. Las dos mujeres que venían en la goleta Ancud, a propósito de quién escribe la historia, yo no sabía, les confieso, que venían dos mujeres en la goleta Ancud, me enteré hace poco. Quise saber cómo se llamaban esas mujeres. Pensé como lo que había sido 4 meses de travesía, ¿no? Eran 23 hombres. Son mujeres que también vinieron aquí no importa cuál era el perfil de ellas o el rol que cumplieron. Son mujeres que vinieron aquí desde Chiloé, cruzaron estos mares brutales para efectivamente construir una sociedad. Y a esos nombres, a esas mujeres, a esas chilotas, también le debemos nosotros, como magallánicos, hoy voy a hablar ya como magallánica, debemos relevarla, ¿no? No solo con esa mole que yo vi, que estaba allá abajo, que vi sirenas, no vi mujeres, pero yo creo que voy a ir a mirarla de cerca para ver exactamente cómo están. Quiero sí decirle algo antes de... Bueno, es que pensé que era importante también comentarles que entre las conversaciones que vamos a tener, que voy a tener hoy día en mi calidad de vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, con la Universidad de Magallanes, con el Consejo Nacional de la Cultura, ¿no?, con el Consejo Regional, y por supuesto sería interesante ver con la Intendencia, es que queremos hacer en Magallanes el 2016, nuestra escuela de temporada 2016, en enero, que significa que durante 10 días, ¿no?, desde la Universidad de Chile, pero en alianza, asociados con los creadores, con los artistas, con los investigadores, con los académicos, con los ciudadanos de Magallanes, ¿no?, establecemos un diálogo para enriquecer y para aportar todos juntos, no nosotros desde el norte que traemos la palabra iluminada, sino todos juntos, densificar, aportar en estas escuelas de temporadas que durante años hicieron famosa la Universidad de Chile porque efectivamente eran de regiones y hace 40 años que no se hacían regiones. Nosotros hicimos recién en Aysén, fue una experiencia muy interesante con la comunidad, con el Consejo de la Cultura, con los profesores, con la comunidad, toda dialogamos e hicimos realmente unos trabajos espectaculares. Queremos hacer eso en enero del 2016 en alianza con la ciudad, o sea, enriquecernos nosotros desde Santiago y ustedes desde Magallanes, hacer este diálogo en conjunto que creo que es fundamental, y en ese sentido esta alianza con la UMAG y con el Consejo pasa a ser central. Bien, Luis Hernán, pues, obvio. Yo creo que hay que cambiar los currículos en los colegios. Creo que justamente relevar en este encuentro, en esta iniciativa, en el lanzamiento de esta importante iniciativa, la figura de Gabriela Mistral, es relevar la importancia de una educación pública inclusive de calidad. O sea, efectivamente Gabriela Mistral no habría podido existir ni ser pensada si no hubiese tenido detrás un sistema de educación
pública que efectivamente le respaldó y le dio espaldas en términos de lo que fue la densidad de su mirada, de su prosa, ¿no? De su impronta de mujer pobre del norte de nuestro país. Creo que la formación en las escuelas, desde la más temprana edad, pasa a ser central. ¿Qué se lee? ¿Cómo se lee? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? La calidad de lo que se enseña. Cuando hablamos de la necesidad de recuperar un sistema de educación público de nivel, yo diría que es una de las demandas más importantes y efectivamente ahí está la clave de ese cambio cultural que queremos estructurar. No es posible la estratificación como existe hasta el día de hoy, ¿no? Creo que eso ha contribuido a segmentar, eso ha contribuido a que existan guetos, eso ha contribuido a la discriminación, eso ha contribuido a esta suerte política del apartheid, donde solo un grupo puede tener acceso a una buena educación y abrir los horizontes en una serie de aspectos, y el resto está condenado, ¿no?, a marcar el paso y está condenado a su suerte. Pienso que la educación es clave y si hay un cambio que hay que hacer es pensar e insistir de que se trata desde la más tierna infancia. Se va a anunciar ahora, se planteó para el 23 se corrió para el 23 de abril, se va a anunciar la política del libro y la lectura, una política nacional del libro y la lectura. Yo creo que esa política nacional del libro y la lectura es fundamental. Tenemos que promover, además revisar, que nos permita además revisar, ¿no?, qué es lo que se está haciendo en esa materia. Bueno, creo que los desafíos son muchos y en ese sentido todos debemos ser interpelados para que efectivamente en esos desafíos entregar el aporte que requiere un país que pienso que está en construcción. Yo creo que Chile, en materia de democracia, de igualdad, de restitución de derechos centrales como el de la educación, como el de la salud, somos un país aún en construcción. Yo te diría que en cierto sentido sí, y yo lo saludo y me encanta, pero por otro lado le digo a mis estudiantes, ojo con las mentiras que se publican en las redes sociales, hay que chequear la información. Ustedes no son periodistas, no les puedo decir chequeen la información, como les exijo sí a los estudiantes a quienes les doy clase, pero las redes sociales son una gran oportunidad, pero creo que hay que usarlas también con un sentido ético. Si hay una palabra entre paréntesis, la ética, una palabra que desapareció del escenario de lo público en nuestro país, es la ética. Creo que es bueno volver a hablar de ese concepto de la ética. La ética en nuestra conversación, la ética en nuestros negocios, en nuestras transacciones, en nuestro quehacer cotidiano, en lo que escribimos, en lo que decimos. Creo que pasa a ser central y en ese sentido hay que tener cuidado. Las redes son una oportunidad, son espectaculares, pero hay que chequear porque a veces hay mucha mentira. O parapetados tras las redes se dicen muchas mentiras. Yo quiero decirle que efectivamente el tema de las escrituras de la memoria, yo creo que esta región debería tener su línea de escritura de la memoria donde rescate, ¿no?, la poética, la narrativa, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, que efectivamente mapuche, huilliche, pero los yaganes y los cahuáscares, etcétera, son 9. O sea, no se nos pueden ir de las manos no solamente esa creación, también esa información, también esa memoria. Y creo que pensar en dimensionar una línea, ¿no?, en ese sentido de escritura de la memoria donde quede establecido, quede escrito, es algo fundamental. Yo no sé si eso está contemplado desde la DIVAM, desde el Consejo de la Cultura, de dónde, pero creo que es fundamental hacerlo, o sea, de escritura regional. Sabemos que hay historiadores regionales que escriben la historia regional, todo eso está fantástico, pero estas historias, ¿no?, que se recogen, esos talleres. Bueno, nosotros podemos pensar en la escuela de temporada de enero del 2016, yo me comprometo a un taller de escritura de la memoria donde sean convocadas y luego vemos cómo se publican esas, ¿no? Porque creo que además es de una riqueza espectacular y porque eso tiene que ser recogido, no se lo puede llevar el viento y aquí el viento es muy fuerte, se lo lleva muy lejos, tenemos la obligación de recogerlo. Fue un honor para mí, yo les agradezco a ustedes, para mí venir aquí es un honor, en verdad, y cada vez que me invitan yo vengo, así que pueden invitarme las veces que quieran. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa?